un trabajador rural de Meriquina, de una estancia. 25 días atrás, el hermano también de otra estancia, un trabajador rural que evolucionó bien, que fue derivado a Bariloche y se dio de alta. Y este chico es el hermano y fue trasladado hace una semana exactamente a Neuquén. En Neuquén empeoró un poco, estuvo en respirador, ya salió del respirador, o sea, de la asistencia mecánica, y el parte de hoy, al mediodía, me habían dicho de que estaba mejorando, con buena evolución. El primer caso de este año fue por allá por Semana Santa, y era un trabajador del área de Loló. Mira, seguimos haciendo obviamente todo el tema de la prevención, insistiendo que todas las actividades de riesgo, como es trabajadores rurales o gente que va a limpiar alguna casa, una cabaña, un galpón que estuvo mucho tiempo cerrado, evitar ingresar inmediatamente, o sea, hay que tratar de ingresar con barbijo, abrir las ventanas, puertas y demás, dejar que se ventile y después evitar levantar mucho polvillo, hay que tratar de humedecer los pisos, bueno, para evitar todo lo que sea el polvillo. Recordemos que esto se transmite por vía inhalatoria, o sea, vía respiratoria, cuando uno levanta esos vapores o genera vapores, y ahí si estuvo en contacto con algún roedor, ya sea su materia fecal o la parte de la orina, ahí puede estar la posibilidad de un contagio. O cuando uno ingresa en senderos no habituales o trata de caminar por cañaverales, todos lugares que tengan o que sean posibles reservorios o lugares de anidación o madrigueras, por decirlo de alguna forma, como son los leñeros, por ejemplo, los lugares donde se junta leña y demás, donde los roedores tratan de buscar refugio, abrigo y poder tener sus madrigueras para hacer las crías. No nos olvidemos que estos roedores por lo menos tienen 3-4 crías en el año, con varias crías, ¿no? Entonces lo que tratan de buscar es ese abrigo, un lugar donde no sean molestados, y también están cerca o se manejan cerca donde haya comida, o sea, basura. Sí, usar todas las sendas que estén, ya sea por parques nacionales, todo lo que esté marcado, todos los senderos que estén más bien desmalezados, ¿no? Evitar los caminos nuevos. O sea, no, yo voy a cortar camino, me gusta este cerro, un cañaveral. Una cosa es perderse, porque generalmente la gente se desorienta o se pierde, o porque es de noche y porque no tiene ningún elemento de reparo, o de buscar algún lugar o algún cerro o alguna roca o algún reparo para identificar hacia dónde está, o no sabe bien la posición del sol o el norte, el sur, donde están algunas poblaciones, y se salen del camino que está generalmente marcado. Evitar acampar en lugares donde no están habilitados, donde esté desmalezado, y en el caso de también ir a un lugar donde está habilitado y demás, no generar basura alrededor de la carpa o del lugar donde uno acampe, ¿no? Esas serían las precauciones en general. Pero estas recomendaciones, porque uno, bueno, está esperando el turismo y bueno, viene mejor el tiempo y demás, pero en realidad hemos tenido casos de hantavirus en cualquier momento del año. Claro. Con intensos fríos y demás. Yo recuerdo años anteriores también ha habido que uno dice, bueno, y eran trabajadores rurales que también no tuvieron contacto buscando leña o entrando a algún galpón o demás, o tratando de limpiar alguna cabaña y demás. Esos son un poco los antecedentes. Siempre hubo algún tipo de contacto. O en el caso que vos me decís de gente que ha andado por senderos y demás, sí, estuvieron acampando en lugares que no eran los habituales. O gente que se ha perdido y estuvo o ha dormido, ha pasado noches por ahí en la montaña, perdidas, desorientadas, bueno, han estado. Siempre hubo algún... Esto para llevar un poco de tranquilidad, porque no es que estamos hablando de una enfermedad sumamente contagiosa, porque si no estaríamos, digamos, viendo mucha cantidad de casos. Este año, si bien llevamos ya 3 casos confirmados, años anteriores no hemos pasado los 2 casos. Generalmente de toda la Patagonia, que es donde se registran este tipo de
de enfermedad por el virus Andes no sobrepasan los 15 casos, sumando todas las notificaciones de 4 o 5 provincias, me estoy refiriendo, ¿no? Sí, lo que tenemos que identificar bien es, y es lo que hacemos, lo que se llama el estudio de campo, si realmente la gente infectada tuvo algún mecanismo de posibilidad de contagio. Y hasta ahora, en los estudios de campo que hemos hecho, siempre encontramos alguna de estas transgresiones, digamos, a las normativas o las precauciones, ¿no?, para evitar estas enfermedades. La mayoría han sido trabajadores rurales, porque es cierto, claro, el barbijo, el uso del barbijo o el cuidado en forma permanente, bueno, por ahí es medio incómodo, pero bueno, cuando uno se pone a desmalezar un cañaveral, que es justamente donde anidan y demás, porque buscan el refugio, ahí obviamente puede estar la posibilidad. No obstante, esto es una tarea que es muy frecuente en nuestra localidad y por suerte tenemos baja cantidad de pacientes. A esto me refiero cuando uno dice porque uno piensa en que es una enfermedad que es poco contagiosa. Una, por la poca cantidad de pacientes que tenemos. Otra, porque ya se hizo un estudio hace unos años, biólogos analizaron mediante trampeos, atraparon diversos roedores, ratas, lauchas, ratones, entre ellos el colilargo, y de todas las especies que encontraron, la única que contenía el virus que lo portaba, por eso son portadores de los roedores, fue el colilargo. El resto no lo tenían. Y a su vez, de todos los colilargos que encontraron, te hablo de toda la provincia del Neuquén, ¿no? Era muy baja la tasa de infección. O sea, un porcentaje bajo. Suponete de 10 encontraron que nada más 2 tenían el virus. Por eso uno insiste con esto de que evidentemente por suerte es algo no muy contagioso, porque si no tendríamos muchos más casos reportados, ¿no? Esta enfermedad empieza con un decaimiento general, es como si fuera parecido a una gripe, pero algo que te repercute más, sobre todo los dolores osteomusculares, o sea, la parte que te duelen los huesos, por decirlo de una forma, sí, y los músculos, gran decaimiento, sí, mucho dolor de cabeza, fiebre más de 38 grados de temperatura, sí, y después uno en el interrogatorio, porque cuando uno está en este tipo de lugares, siempre pregunta, ¿estuviste acampando? ¿En qué laburás? ¿Qué tipo de tareas haces? Bueno, y ahí uno empieza a relacionar, y es lo que nosotros le llamamos el nexo epidemiológico, o sea, si tuvo alguna posibilidad de contagiarse este virus. Luego, uno cuando sospecha y aparece un nexo epidemiológico, pide laboratorios, y laboratorios que tienen que ver alguna disminución de las plaquetas, hay algunos otros valores que aumentan, se cambian, entonces bueno, ya cuando uno tiene el laboratorio también positivo, más el nexo y el estado del paciente, recién ahí lo cataloga como caso sospechoso, se hace el aislamiento del paciente y se lo continúa vigilando. Lo que pasa es que esta secuencia no es tampoco tan matemática, hay muchas veces que el paciente puede presentar estos síntomas más disminuidos y impresiona un estado gripal, se le hacen siempre las recomendaciones y demás. El paciente vuelve a consultar y ya ahí, bueno, como se saca un laboratorio, ya con eso también positivo, uno lo cataloga como sospechoso y recién por último se manda el análisis al Malbrán. Mientras tanto el paciente se lo está vigilando y se le dan medidas de control para mantener toda la parte respiratoria, y si uno ve que se complica hay que derivarlo, porque estos pacientes, como no hay un tratamiento específico para la enfermedad, lo que se hace son todas maniobras de sostén. Cuando uno dice eso es el tema de la hidratación, la parte respiratoria, ventilatoria, que por eso, bueno, generalmente terminan en una terapia con un respirador, ¿no? Estas son las manifestaciones más comunes. El paciente también puede empezar, además de estos síntomas, con síntomas que a veces confunden más, con un estado nauseoso, algún cuadro de diarrea, pero generalmente no está la relación con alguna ingesta copiosa o alguna alimentación inadecuada, ¿no? Entonces, bueno, uno también, pero son los menores casos. El mayor porcentaje se manifiesta en esa forma: gran decaimiento, fiebre más de 38 grados, muchos dolores corporales, como
como un cansancio generalizado, tendencia al sueño, ningún síntoma neurológico. Entonces uno ya a eso le agrega, no, es un trabajador rural, o estuvo acampando, o estuvo limpiando una cabaña, un galpón u otra cosa. Bueno, le pide un laboratorio, bueno, y ahí empiezan a atar cabos y uno llega a un diagnóstico de sospechoso. Que recién tenemos la confirmación más o menos en una semana, porque la muestra entre que viaja a Buenos Aires es analizada y demás, y ahí nos dicen si es positivo o no para el virus Andes. Luego se hace todo un estudio que hace el Malvarán, que demoran 3-4 semanas más, que es para estudiar el genotipo, o sea, toda la secuencia genética de composición del virus, porque todo eso se lo va analizando, pues tiene sus características, y para ver si tiene relación con los otros casos reportados de la Patagonia. Y insistir en la cuestión de la prevención, tampoco llevar una cuestión de pánico, de temor o de alerta, de alarma, no. Esta no es nuestra situación, como también siguen apareciendo casos de hidatidosis, son enfermedades endémicas que están en nuestra región, donde uno tiene que tener obviamente las precauciones para evitarse el contagio. Pero insistir en que no es algo sumamente contagioso. Sí, el problema que tiene esta enfermedad es que no tiene tratamiento y que una gran parte de los casos tienen una mala evolución, ¿no? Como el caso que nos pasó, que quemó rápidamente etapas a principio de año de este caso que lamentablemente falleció.